Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología en procesos del mediastino posterior. El mediastino posterior corresponde al espacio situado entre el borde anterior de las vértebras dorsales hasta la pared torácica posterior. Las lesiones en el mediastino posterior incluyen una amplia variedad de patologías benignas y malignas, que deben ser sospechadas e interpretadas según sus características en las técnicas de imagen, historia clínica y otros datos. Las lesiones en el mediastino posterior típicamente se originan en la columna dorsal y en los tejidos blandos paravertebrales. Las más comunes son las neoplasias neurogénicas. Las neoplasias primarias y secundarias no neurogénicas son poco comunes. Sin embargo, pueden existir en el espacio paravertebral, como es el caso del condroma y el condrosarcoma. En la imagen listada la patología más frecuente en el mediastino posterior e imagen de un neuroblastoma. Los quistes entéricos son anomalías congénitas raras. Se encuentran habitualmente en niños y raramente en adultos. Los quistes entéricos son usualmente de pared muscular y pueden estar cubiertos por un epitelio del tracto alimentario. Están estrechamente relacionados con el esófago, pero no tienen comunicación con la luz del esófago y están llenos de líquido. En la imagen, pared del quiste y detalle del epitelio limitante. En la imagen, extendido citológico de la punción, con líquido con material mucoso y células con citoplasma no bien preservado. Los tumores de la vaina nerviosa periférica se originan principalmente en los nervios espinales o en los nervios intercostales proximales. Suponen del 12 al 20% de las masas mediastínicas y hasta el 95% de los tumores neurogénicos. Se producen en el mediastino posterior, siendo el tipo de tumor más frecuente en esta localización, representando del 20 al 25% de los tumores mediastínicos primarios en la edad adulta y de un 40 a un 45% de los pacientes pediátricos. Del 70 al 80% de ellos son benignos. La malignidad es mucho mayor en los niños que en los adultos. De acuerdo con la edad del paciente, el porcentaje de malignidad de los tumores neurogénicos varía ampliamente, siendo mucho mayor en los niños que en los adultos, como reflejan estos porcentajes. Los tumores de la vaina nerviosa son el tipo más común de tumores neurogénicos, más frecuente en adultos que en niños, casi siempre benignos. Se corresponden con el esvanoma y el neurofibroma. El esvanoma es el tumor neurogénico mediastínico más frecuente. Es un tumor benigno bien delimitado, compuesto por células de Schwann, más frecuente en adultos jóvenes, casi siempre benignos, excepto en la enfermedad de von Rickenhausen. En la imagen, aspecto histológico del proceso encapsulado con superficie de corte blanquecino. Histológicamente, estos tumores en su mayoría se observan encapsulados, casi siempre con aspecto sólido, quístico o místico. Está formado por una población celular monomorfa, hiperdensa y organizada espacialmente de forma compacta, con células dispuestas en contacto mutuo, formando fascículos de diferente longitud y grosor. Muestran un patrón de áreas estructurales distintas que se identifican como Anthony A y Anthony B. En las imágenes, cortes histológicos mostrando tumoración bien delimitada
con una cápsula y aspecto histológico del tumor. Cortes histológicos mostrando áreas Anthony A. Hay hipercelularidad con núcleos en empalizada, que son conocidos como cuerpos de Verocay. Contienen una gran cantidad de células fusiformes muy compactas. Las células expresan un perfil fusiforme, bipolar, tienen pequeña cantidad de citoplasma y tienen márgenes borrosos. Están dotados de un núcleo normocromático oblongo situado en la zona central de la célula. Cortes histológicos mostrando áreas Anthony B. Las áreas Anthony B son hipocelulares, adoptando una estructura histológica lasa. Las áreas Anthony B son una estructura misoide, con pocas células dispersas, con desorganización celular. Extendidos citológicos con moderada celularidad. Se aprecian fragmentos tisulares de forma irregular y escasas células aisladas. La celularidad consiste de numerosos fragmentos de diferente tamaño, con variable celularidad. Tienen bordes irregulares. Extendidos citológicos con células fusiformes con tendencia a la disposición paralela. Presencia de algunas células aisladas. Células fusiformes con núcleos alargados fusiformes con citoplasmas imprecisos. Con las técnicas de inmunocitoquímica se apreciaba positividad para S100. Se trata de elementos fusiformes con núcleos alargados sin atipia ni mitosis. La celularidad presentaba positividad para S100. En la imagen, resumen de los aspectos citológicos del esvanoma. La composición celular varía en relación con el tamaño y duración del proceso. En los esvanomas más antiguos puede plantearse la posibilidad de si se trata de un proceso benigno o maligno, ya que pueden presentar alteraciones morfológicas aquí referidas. La ausencia de mitosis y la ausencia de macronucleolos iría a favor de benignidad. Las alteraciones nucleares no necesariamente en el esvanoma se asocian con comportamiento maligno, pues estas pueden apreciarse también en los esvanomas benignos. En estos tumores, el pleomorfismo celular y las alteraciones nucleares no deben interpretarse como evidencia de malignidad. En la imagen, células fusiformes con aspecto polimorfo y moderada anisocariosis. Con el material citológico obtenido por punción, habría que plantearse la diferenciación con otras lesiones que tienen celularidad fusiforme, como las listadas en la imagen. El esvanoma melanótico es una neoplasia benigna, poco frecuente, derivada de las células de Schwann. Es una variante pigmentada que contiene melanosomas y expresa marcadores de melanina. Más del 10% de los esvanomas melanóticos siguen un curso maligno. En la imagen, aspecto histológico de la lesión bien encapsulada. Histológicamente presenta una proliferación fusocelular de células fusiformes. Las células son predominantemente elongadas, con núcleos ovales. Estos tumores presentan abundantes gránulos de melanina. En las imágenes, cortes histológicos del tumor. El diagnóstico histológico revela complejidad, ya que el esvanoma melanótico se asemeja mucho con la morfología de los melanomas metastásicos. El diagnóstico de melanoma está apoyado por la ausencia de células dendríticas y la presencia de signos de malignidad. El neurofibroma es un tumor benigno, excepto cuando forma parte de procesos de neurofibromatosis.
Está formado por un conjunto de células heterogéneas como células de Schwann, fibroblastos, células de tipo perineural y fibras nerviosas aisladas. Puede presentarse como una lesión solitaria o como parte de un síndrome generalizado de neurofibromatosis. Es el segundo tumor neurogénico más frecuente. Se da principalmente en adultos jóvenes. En la imagen corte histológico presentando una proliferación celular con núcleos fusiformes y citoplasma de límites imprecisos. En la imagen corte histológico mostrando abundantes fibras colágenas englobando células alargadas con núcleos elongados densos. En el neurofibroma es difícil obtener material citológico por punción debido al denso componente fibroso. Citológicamente es difícil de diferenciar el neurofibroma del esvanoma. En la imagen, aspirado citológico conteniendo pocas células fusiformes sobre un fondo limpio. Fascículo de células con escasa cohesión de células fusiformes con núcleo ovalado regular. En la imagen, aspectos citológicos de los extendidos por aspiración. Los tumores de células granulares son lesiones benignas. Pueden aparecer en cualquier edad. Se presenta habitualmente como nódulos ovales bien circunscritos de pequeño tamaño. Histológicamente las células se disponen en sábana y se encuentran delimitadas por variable cantidad de colágeno denso. Está constituido por células poligonales grandes, con citoplasma granular eosinófilo y núcleo pequeño de situación central. En las imágenes cortes histológicos mostrando amplios citoplasmas granulares, uno de ellos con tinción de Pasch mostrando positividad. Los aspirados presentan variable cantidad de células, en función del grado de desmoplasia tumoral. Con frecuencia, las células granulares presentan fragilidad citoplasmática y aparecen núcleos aislados desnudos sobre un fondo de aspecto granular, correspondiente a la diseminación del contenido citoplasmático. Imágenes de los extendidos citológicos con un fondo granular y células dispersas y en acúmulos con citoplasmas amplios granulares acompañados de núcleos desnudos. El término tumor maligno de válvulas nerviosas ha reemplazado los términos neurofibrosarcoma y esvanoma maligno. El tumor maligno de válvulas nerviosas periféricas es la contrapartida maligna de los esvanomas y neurofibromas. Sus sinónimos son neurofibrosarcoma maligno, esvanoma maligno, fibrosarcoma neurogénico. Los tumores pueden presentarse en cualquier edad, pero son más frecuentes en la edad media, entre los 35 y los 45 años. Usualmente se originan de un nervio principal, del mediastino posterior, ocasionalmente del frénico o del vago. El tumor maligno de vainas nerviosas periféricas es una neoplasia muy infrecuente, con una incidencia estimada del 0,001% en la población general. Macroscópicamente son masas ovales o masas fusiformes levantando de un nervio. Histológicamente presentan proliferación fusocelular con atipias y núcleos de aspecto vesiculoso, celularidad dispuesta en fascículos y haces entremezclados, alternando áreas hiper e hipocelulares. Se puede confundir con un fibrosarcoma. Histológicamente son tumores de alto grado, con alto porcentaje mitótico y con necrosis. La apariencia histológica varía ampliamente. Los aspirados celulares presentan fragmentos irregulares de tejidos muy celulares y células aisladas,
células fusiformes con escaso citoplasma y núcleo hipercromático irregular, a veces afilado, ondulado o en forma de coma. Los tumores neuroblásticos son neoplasias del sistema nervioso simpático, originados a partir de las células simpático-adrenérgicas. Estos tres tumores constituyen un espectro representando estados progresivos en la maduración. En la imagen, corte histológico de un neuroblastoma con la técnica de inmunohistoquímica. El ganglioneuroma es la tumoración más frecuente del sistema nervioso simpático. Es el tumor más diferenciado de los tumores no cromafines. Es un tumor benigno. Puede ser considerado la contrapartida del neuroblastoma. Se presenta en adolescentes y adultos jóvenes. Histológicamente está compuesto de componente fibroso, conteniendo nervios y células ganglionares diferenciadas en número variable, dispersas entre haces nerviosos, células de Schwann y células fibrosas. En la imagen, corte histológico mostrando estroma neurofibroblástico con presencia de células ganglionares maduras y detalla mayor aumento de la celularidad. Extendido citológico mostrando células de vainas nerviosas, material citológico de aspiración representando celularidad de tipo nervioso. Citológicamente puede ser difícil de distinguir el ganglioneuroma del neurolemoma. Células con núcleos ovales orientados en paralelo, semejando a un neurilemoma. Células grandes con abundante citoplasma y núcleo céntrico, central o redondo u oval, correspondiente a células ganglionares maduras. Detalla mayor aumento de célula ganglionar madura con abundante citoplasma y nucleolo prominente. En la imagen, resumen del cuadro citológico. El ganglioneuroblastoma representa un grado de diferenciación intermedia entre el ganglioneuroma y el neuroblastoma. Está compuesto de neuroblastos, células ganglionares, células intermedias en variable proporción. El número y disposición de las células varía, por lo que su apariencia puede ser muy variable. Se divide en bien y pobremente diferenciado, dependiendo de la cantidad de neuroblastoma y del grado de maduración hacia células ganglionares. Tiene apariencia de ganglioneuroma, excepto por la presencia de áreas altamente celulares de neuroblastoma. El número y apariencia de las células varía. Estos tumores presentan un amplio rango de apariencias. Se dividen en bien y pobremente diferenciados, dependiendo de la cantidad de neuroblastoma y del grado de maduración hacia células ganglionares. Está compuesto parcialmente de ganglioneuroma y parcialmente de neuroblastoma. Los aspirados citológicos muestran abundantes neuroblastos, entremezclados con células ganglionares maduras con abundante citoplasma y núcleo excéntrico. Pueden encontrarse formas intermedias entre el neuroblastoma y células ganglionares. Citológicamente no es posible diferenciar el ganglioneuroma del ganglioneuroblastoma. El neuroblastoma es una neoplasia característica de la infancia. Supone la tercera neoplasia más frecuente en la infancia. Se da en niños menores de 8 años. Es un tumor sólido más común por debajo de 1 año. Es la forma más agresiva del tumor del sistema simpático.
En la imagen, aspecto macromicroscópico con una proliferación densa de células azules. Histológicamente está compuesto por una población en sábana de células pequeñas atípicas que muestran tendencia a constituir rosetas de Hohmann-Wright. Las células son pequeñas y contienen un núcleo que prácticamente ocupa casi todo el volumen de la célula, con nucleolo prominente. En las imágenes, aspecto general del extendido citológico y acúmulo tridimensional de células pequeñas con núcleos grandes y pequeño anillo citoplasmático. En la imagen, pequeños grupos celulares con formación de rosetas. En la imagen, resumen de los caracteres citológicos del neuroblastoma. El paraganglioma es un tumor que deriva de las células cromafines. El tumor con origen en las células cromafines localizadas en los ganglios paraórticos del mediastino medio y la cadena simpática paravertebral del mediastino posterior. Los paragangliomas son tumores infrecuentes. Pueden localizarse en cualquier edad, pero se diagnostican con mayor frecuencia en adultos de 30 a 50 años. La distribución por sexos es igual. Los paragangliomas en general son tumores benignos. Histológicamente están constituidos por células poligonales dispuestas en alveolos, delimitadas por células subtentaculares con un estroma muy vascularizado. Las células contienen citoplasma claro, núcleos redondos u ovales con cromatina finamente granular, con variaciones de tamaño y frecuentes inclusiones nucleares. Las células sustentaculares que rodean los nidos celulares tienen morfología fusiforme. Es un tumor hipervascularizado. Histológicamente, estos tumores contienen los tres elementos: células granulares, células sustentaculares y abundantes vasos capilares. En la imagen, aspecto histológico del tumor. Extendidos citológicos hemorrágicos con moderada celularidad, predominantemente en forma dispersa. Marcada variabilidad en el tamaño y forma de las células. Fragilidad citoplasmática, con núcleos desnudos. Células con citoplasma claro y núcleo en variable grado de anisocariosis y presencia de inclusiones intranucleares. Las aspiraciones citológicas en los paragangliomas deben realizarse con suma prudencia y precaución, puesto que pueden presentarse graves complicaciones. En la imagen, resumen de los aspectos citológicos de los extendidos. El condrosarcoma es un tumor poco frecuente. El condrosarcoma representa el segundo tumor maligno de hueso más frecuente. Es más frecuente en varones, generalmente por encima de los 35 años de edad. Los condrosarcomas pueden ser de bajo y de alto grado. Histológicamente, las lesiones de bajo grado pueden ser indistinguibles de los encondromas. Los encondrosarcomas de alto grado presentan abundante celularidad, con notable variación en forma y tamaño, anaplasia nuclear, frecuentes figuras de mitosis y áreas de necrosis. En la imagen, nido cartilaginoso conteniendo condrocitos anormales. Extendidos citológicos con fondo misioide y moderada celularidad de elementos mesenquimales. Células redondas con aspecto de condrocitos y células fusiformes. Variación en el tamaño celular. Células con núcleos grandes, redondeados y nucleolos prominentes. Los aspirados citológicos presentan aspectos diferentes en función del grado de malignidad. En la imagen,
posibles aspectos citológicos del condrosarcoma. El plasmocitoma solitario es un tumor poco habitual de células plasmáticas que se presenta con frecuencia en el hueso. Histológicamente es idéntico al mieloma múltiple. Representa el 2,4% de las neoplasias malignas de células plasmáticas. Aspecto de los cortes histológicos constituidos por una proliferación de células plasmáticas. Inmunohistoquímicamente, este tumor presenta positividad para IgG y kappa. Celularidad de hábito plasmocitoide. Células que en general muestran muy bien diferenciadas. Es todo. Muchas gracias.